Hola, buenos días. En el día de hoy, mi compañera Valentina Escobar y mi persona Andrea de Ávila les vamos a estar hablando sobre el trastorno afectivo bipolar. Entonces, primeramente, conozcamos en qué consiste. No es más que una enfermedad psiquiátrica que se va a caracterizar por alteraciones del estado de ánimo de una persona. Y esto se caracteriza porque vamos a encontrar episodios de manía o hipomanía y depresión. Esto como consecuencia va a generar cambios en la vida de la persona, ya sea en su círculo social, laboral, en diferentes aspectos de su vida cotidiana. Entonces, conozcamos que la manía es el estado de euforia extrema, es en el estado de que hay una alta energía y que por lo general va a durar mayor a una semana y va a afectar toda su funcionalidad. Aquí lo que vamos a ver es una persona con insomnio, habla acelerada, grandiosidad y conductas de riesgo. Está la hipomanía, que es una versión más leve de la anterior y que va a durar aproximadamente 4 días y afecta gravemente la vida del paciente. Está la depresión, que es el estado de ánimo bajo que va a durar mayor a 2 semanas, con tristeza, fatiga, insomnios, hipersomnia, falta de interés y pensamientos negativos. Esa persona que no quiere salir de su cuarto, que no se le ve interés por comunicarse con otras personas. Entonces, en cuanto a la epidemiología, eh, este trastorno es frecuente a nivel mundial, ¿verdad? Su prevalencia oscila entre el 1 al 2% de la población. Eh, Sufre de trastorno bipolar tipo 1. El tipo 2 va a afectar a un 0,5 a 1,5% de la sociedad. Entonces, generalmente vamos a ver este trastorno en pacientes de 15 a 30 años, pero no hay que quitar la posibilidad o también lo podemos encontrar ya sea en la niñez o en la vejez, pero comúnmente de 15 a 30 años. Entonces, también lo podemos categorizar por género. Entonces, tenemos que el trastorno bipolar tipo 1 va a afectar tanto a hombres como a mujeres. El tipo 2 es más frecuente en mujeres. Más adelante vamos a entender en qué consisten estos tipos. Y pues los factores de riesgo que van a predisponer a este trastorno a ser antecedentes familiares, abuso de sustancias, episodios de estrés severo o traumas tempranos. Entonces, encontramos un alto riesgo para padecer este trastorno. En cuanto a la etiología, podemos distribuirla o podemos categorizarla en tres componentes que son los genéticos, los neurobiológicos, los ambientales y los psicosociales. Entonces, en cuanto a los genéticos, hay una alta herencia aproximadamente del 70 al 90%. Es decir, que familiares del primer grado tienen un mayor riesgo de padecerlo. Los neurobiológicos, alteraciones en los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Vamos a encontrar también una disfunción del sistema límbico, de la corteza prefrontal. Y en cuanto a los ambientales y psicosociales, pues como había mencionado anteriormente, eventos traumáticos, ya sea en la niñez o el estrés cotidiano, abuso de sustancias como el alcohol que influyen demasiado, la marihuana, la cocaína, todos estos tipos de sustancias que van a perjudicar a la persona. Están las alteraciones en los ritmos circadianos. Esa persona que tiene afecciones a la hora de dormir, también es un papel clave en estos tipos de episodios que se presentan alrededor de su vida cotidiana.
Entonces, acá tenemos los tipos de trastornos afectivos bipolar. Tenemos primero eh, el tipo 1, que este básicamente es aquel que se caracteriza por esa presencia de al menos un episodio maníaco que puede estar precedido o seguido de episodios depresivos mayores. Estos episodios maníacos pueden ser graves y pueden requerir hospitalización. Pueden haber síntomas psicóticos durante la manía. Están los trastornos afectivo bipolar tipo 2, que este sí o sí se caracteriza porque al menos tiene un episodio de hipomaníaco y al menos un episodio depresivo mayor. Y ahí vemos la diferencia. Entonces, hay que tener en cuenta que la hipomanía no es tan grave o no es tan compleja como la manía, porque esta no va a causar deterioro funcional eh, ni va a recurrir a una hospitalización. Entonces, en este tipo de trastorno vemos que los pacientes buscan ayuda solo durante episodios depresivos. O sea, esa preocupación de falta de interés es lo que los lleva a consultar. Entonces, esto por lo general lleva a un diagnóstico erróneo de depresión unipolar. Entonces hay que tener en cuenta muy bien lo que nos refiere el paciente para no dar un diagnóstico erróneo. Tenemos el trastorno ciclotímico. ¿Qué es? ¿O por qué se caracteriza? Por fluctuaciones crónicas, aquí ya son crónicas, del estado de ánimo durante al menos 2 años en el adulto, 1 año en niños y adolescentes. Entonces aquí la palabra clave es fluctuaciones crónicas, o sea, que ya el estado de ánimo del paciente es crónico. Los síntomas incluyen episodios de hipomanía y también de síntomas depresivos que no cumplen con los criterios completos de la manía o depresión mayor. Estos pueden evolucionar ya sea al trastorno afectivo bipolar tipo 1 o 2. Y otros tipos de trastornos son los inducidos por sustancias o medicamentos que se presentan por el consumo de drogas o el abuso de medicamentos como corticoides o antidepresivos. Esos pacientes que se automedican. También otro tipo de trastorno es debido a una enfermedad médica. Los trastornos neurológicos o los endocrinos pueden provocar síntomas bipolares, por ejemplo, el hipertiroidismo. Entonces, por eso es esencial una revisión completa en estos pacientes, hacerle un diagnóstico oportuno, eh, estar o ser muy detallados con estos pacientes para no dar falsos diagnósticos y buscar siempre la causa o la razón por la cual el paciente recurre a consulta. Tenemos que hallar más eh, o, o, o mitigar más en la razón por la cual el paciente nos consulta. Ser muy minucioso a la hora de escucharlos y buscar el porqué de cada síntoma, hacerle el examen correspondiente, los laboratorios correspondientes para hacer un diagnóstico oportunamente. Bueno, ahora hablando de las manifestaciones clínicas del trastorno afectivo bipolar, tenemos la manía. Este es un estado de ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable, que dura al menos una semana y afecta significativamente la funcionalidad del paciente. Dentro de los síntomas principales está la euforia o irritabilidad extrema, la hiperactividad y aumento de energía, la disminución de la necesidad de sueño, la taquilalia y fuga de ideas, la grandosidad o autoestima exagerada y la impulsividad y conductas de alto riesgo. La hipomanía
tiene síntomas similares a los de la manía, pero tienen menor intensidad y no tienen deterioro funcional significativo. Diferencias claves con la manía: dura al menos 4 días, no requiere hospitalización y no hay psicosis. La depresión es similar a la depresión mayor, pero en el trastorno afectivo bipolar suele ser más prolongada y resistente al tratamiento. Dentro de los síntomas principales se encuentran el ánimo deprimido o pérdida de interés en actividades, fatiga extrema y pérdida de energía, alteraciones del sueño, insomnio o dormir en exceso, dificultad para concentrarse y toma de decisiones, ideas suicidas o autolesiones. El trastorno afectivo bipolar suele presentarse junto con otros trastornos o otras comorbilidades asociadas. Dentro de estos encontramos el trastorno de ansiedad, donde está la ansiedad generalizada, las fobias y los trastornos de pánico. Los trastornos por consumo de sustancias como el uso de alcohol, drogas y estimulantes. Los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad y enfermedades médicas como la obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Dentro del diagnóstico tenemos los criterios del DSM-5 que lo clasifica en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 que es al menos un episodio maníaco y el tipo 2 cuando se presentan episodios depresivos con al menos un episodio hipomaníaco. La evaluación clínica se hace básicamente con la historia clínica detallada del paciente y la entrevista de los familiares, ya que el paciente puede no reconocer los síntomas. Y se utilizan escalas como la de Young para la manía y la de depresión de Hallman. Ahora, hablando del diagnóstico diferencial, tenemos que hay que distinguir el trastorno afectivo bipolar del trastorno esquizoafectivo, de la depresión mayor y del trastorno inducido por sustancias. Ahora, dentro del tratamiento farmacológico tenemos diferentes tipos de medicamentos. Están los estabilizadores del ánimo, que son la primera línea de tratamiento. Dentro de estos encontramos el litio, que reduce el riesgo de suicidio, pero requiere monitoreo de niveles en sangre. El ácido valproico, que es útil en la manía aguda. Y tenemos la carbamazepina y la lamotrigina, que son alternativas en ciertos casos particulares. Tenemos los antipsicóticos atípicos. Estos son para episodios agudos y mantenimiento. Dentro de estos tenemos la olanzapina, la quetiapina, la risperidona y el aripiprazol. Y tenemos los antidepresivos, que solo son combinados con los estabilizadores de ánimo. También tenemos la psicoterapia. Se utiliza dentro de esta la terapia cognitivo-conductual, que es identificar y modificar pensamientos negativos. La psicoeducación, tanto para el paciente como para su familia, y la terapia interpersonal, que mejora relaciones sociales y manejo del estrés. Y dentro de otras intervenciones tenemos la higiene del sueño, que pues evita hacer cambios bruscos en los horarios de descanso, ejercicio físico que mejora el estado de ánimo y reduce el estrés, y la electroconvulsivoterapia en casos graves y resistentes al tratamiento. Muchas gracias.